Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 70. La situación se resolvió rápidamente después. O más bien, no podía no resolverse. El lagarto dudó de mi comportamiento anterior. Señor Corzo, sus preguntas de anoche tenían la intención de entablar una larga conversación con un fantasma porque me confundió con uno. Ese momento fue genuinamente escalofriante. ¿Cómo podría ser eso? Simplemente, estaba considerando ambas posibilidades después de verlo aplaudiendo con el dorso de las manos, señor. Y levanté un pulgar imaginario hacia el respetado superior. Eso significa que lo arreglé con halagos. No podía permitirme perder la primera oportunidad de tener una conversación en profundidad con usted, incluso si eso significaba arriesgarme a un malentendido. Ya veo. Gracias por consultarme tan amablemente durante tanto tiempo. Sí. Uf. Para que conste, los miembros del Escuadrón C, que habían dormido plácidamente durante la noche, se despertaron antes de que Lee Jaeon y yo nos fuéramos. Se rieron casualmente. Tenían que ser ustedes dos, ¿eh? ¡Qué coincidencia! Vaya. Eso debió ser realmente aterrador. ¿Verdad? Bastante escalofriante. Mentirosos. Al verlos reír mientras recordaban las cosas que habían hecho los fantasmas que los imitaban, me sorprendió una vez más lo audaces que eran los supuestos élites de esta empresa. Oh, antes de que se me olvide. Ahora es mi oportunidad de averiguar quién me refirió al mercado del salmón. Estaría bien si les pregunto sus nombres, por favor. Por supuesto. La supervisora Delfín levantó la mano enérgicamente. Soy la supervisora Lee Seong-gae, y allí está el subgerente Kang Do-hun. Espera un segundo. El subgerente que me presentó al mercado del salmón fue... por casualidad, el gerente del escuadrón C se llama Lee Kang-geon. No. Me han engañado. No es de extrañar que esa persona se hubiera apresurado tanto a compartir su información. Todo eran mentiras. Debieron haber contado con el hecho de que las unidades de élite, A, B y C, están fuera del alcance de contacto directo a través del directorio de la empresa para los empleados regulares. Bueno, en realidad no importaba. Simplemente, me alegró haber creado una identificación alternativa para eludir su plan. Justo cuando estaba a punto de terminar la conversación con algún comentario casual del tipo, debo haber confundido a esa persona con otra. Perdóneme, supervisor Corzo. Mientras el subgerente Leopardo hablaba con el jefe de sección Lee Jaeon, la supervisora Delfín de repente se volvió hacia mí, hablando en voz baja. Por casualidad, también recibiste un mensaje de Kakao Talk sobre cómo ganar dinero. De alguien con un fondo de playa de Hawái en su perfil. Famoso, Es algo de boca en boca. La supervisora Delfín miró a su colega para asegurarse de que no estuvieran prestando atención, luego continuó rápidamente. Bueno, yo también fui la mejor recluta de mi grupo cuando me uní. También me contactaron. Eso, los osos de pescado comen mucho. Mercado del salmón. Sí, mercado del salmón. Así que ella también había sido pescada, o tal vez estafada. He oído que también contactaron a algunos otros reclutas prometedores. Según ella, la identidad del remitente variaba cada vez, pero dos detalles siempre coincidían. K-Lee, hola, señor / señora empleado, ja. La foto de perfil y el nombre K-Lee. La supervisora Delfín susurró conspiradoramente. ¿Quieres escuchar mi teoría? Por supuesto. Creo que el administrador del sitio lo envió. Están reclutando gente para vender artículos reales de las oscuridades en su plataforma de segunda mano. ¿Crees que el sitio fue creado por un empleado de la empresa? Deben estar conectados al menos. Sabían demasiado sobre el equipo de exploración de campo. Interesante. Me froté la barbilla. Si tal empleado realmente existe. ¿Un personaje con nombre? Mentalmente, revisé los perfiles en la wiki de la empresa en busca de empleados que pudieran hacer algo así. Gracias. Eso aclara algunas de mis preguntas. De nada.
La supervisora Delfín sonrió y se encogió de hombros. Por cierto, hay tantos empleados usando mercado del salmón dentro de la empresa. Bastantes, en realidad. A la empresa no le importa mientras no estemos vendiendo colectores de esencia de sueño o máscaras. Es como cuando se pasa por alto el saqueo en tiempos de guerra para mantener alta la moral de los soldados. Ah. La supervisora Delfín refunfuñó. Honestamente, esta empresa es tan molesta. Asentí sin pensar. Definitivamente, hay una tendencia a ignorar las bajas humanas. Bueno, quiero decir, técnicamente, la muerte de personas es ecológica, así que da igual. Pero es la aleatoriedad lo que me molesta. Si fuera yo, los enviaría en orden de personalidad. Ah. Yo. Creo que le tengo miedo al Escuadrón C. De todos modos, esa es solo mi opinión. Gracias. No hay de qué. La supervisora Delfín se ató el pelo largo en una cola de caballo y respondió alegremente. Sabes, fuiste tan educado incluso cuando yo era un fantasma, supervisor Corzo. Creo que la gente buena debería vivir mucho. Me dio un pulgar hacia arriba y una sonrisa brillante. Gracias. Al final, me despedí del Escuadrón C con una nota relativamente agradable. La próxima vez, reunámonos en una oscuridad que de muchos puntos. Entonces te mostraremos lo geniales que somos. Y sería aún mejor si solo apareciera la persona que nos da puntos. Ja, ja, ja. Preferiría no encontrarme con la grandeza de la unidad de élite en la oscuridad. Aún así, trabajar con el Escuadrón C parecía más fluido y con menos fricción en comparación con el Escuadrón A. Por supuesto, el Escuadrón C también parecía tener un cierto sentido de elitismo, pero eso podría atribuirse a ser un rasgo inherente de las unidades de élite. Excepto por la interminable repetición en mi cabeza de la impactante versión fantasma del Escuadrón C que vi hoy. Ah. Vamos a casa. Disfrutemos del lujo de dormir mientras el sol aún está en el cielo. Sintiendo un pequeño agradecimiento por tener el día libre, me incliné ante Lee Jaeon. Jefe de escuadrón, gracias por hoy. Una vez más, aprecio que haya respondido pacientemente a mis preguntas en el caos de la oscuridad. Por favor, siéntase libre de preguntarme cualquier cosa a cambio en cualquier momento, jefe de escuadrón. Sí. Entonces preguntaré ahora. Ya. Lee Jaeon preguntó sin rodeos. Supervisor Kim Soleum. ¿Ha usado antes la sala de consejería del zorro? Esa fue una de las 3 ubicaciones a las que obtuve acceso después de convertirme en supervisor. 1. Almacén de alquileres del equipo de seguridad. 2. Anexo, 2 personalizaciones de equipo gratuitas por año. 3. Oficina de consejería del zorro. Era la única que aún no había usado. No, no lo he hecho. Por supuesto, no había tenido el tiempo ni la oportunidad. Piensa usarlo. Jefe de escuadrón, está sugiriendo la sala de consejería del zorro para ayudarme a recuperarme de los efectos psicológicos de la contaminación, ¿correcto? Sí. Recomiendo programar una sesión pronto. Ese era un consejo razonable. Excepto por un problema. Hay un efecto secundario en ese lugar. La sala de consejería del zorro tenía un efecto secundario grave y no escrito que no se mencionaba en el manual del empleado. Sí. Es cierto que era una probabilidad muy baja, por lo que los empleados regulares no tenían que preocuparse por ello. Aún así, no quería correr ese riesgo, por pequeño que fuera. Con todo lo que ha pasado últimamente, estoy un poco cansado de lidiar con probabilidades. Creo que puedo arreglármelas por ahora. A menos que pensara deliberadamente en extraños susurros internos o en un repentino impulso de leer el manual del empleado, tales sentimientos no surgieron. Las noches podían ser difíciles hasta que me dormía, pero tener a alguien con quien hablar lo hacía manejable. Ese alguien era Brown. Dios mío. ¡Qué honor, amigo! Sí. Nunca hubiera imaginado que un monstruo de una historia de terror pudiera sentirse como un salvavidas. Los humanos son verdaderamente criaturas de adaptación, ¿no? De todos modos, como hoy tenía el día libre y podía dormir durante el día, pensé que podría compensar mi falta de sueño de esta manera. Por supuesto, exteriormente, asentí cortésmente. Sí. Lo programaré cuando tenga tiempo. Aunque ese
Tiempo, podría no llegar en mucho tiempo, tal vez incluso meses. Pero bueno, no estaba mintiendo. Sí. El jefe lagarto me miró por un momento antes de asentir y marcharse. Y con eso, regresé a casa a salvo. Clic. Entré en mi habitación. El edificio de oficinas estaba tranquilo, probablemente porque todos los demás estaban en el trabajo. Bak Saeon tampoco estaba. Hora de dormir. Después de lavarme, me acosté en mi cama, con la intención de revisar la última información y los sitios web por última vez. E inmediatamente perdí todos los pensamientos de sueño. Está abierto. La tienda alienígena había terminado su renovación y lanzado una nueva página de inicio. La colorida pantalla me hirió los ojos al hacer clic en ella. Centro Comercial Espacial. Echa un vistazo a los artículos. Gran venta de reapertura. Precios impactantes. Vaya, realmente, impactante. El diseño, quiero decir. ¿Cómo podía verse aún peor? Mientras los fuegos artificiales pixelados estallaban en la pantalla, el aumento de colores y efectos lo hacía aún más horrible. Si estos alienígenas estaban subcontratando su trabajo de diseño, alguien necesitaba intervenir. Señor Corzo, por favor, tenga piedad de este anfitrión y aléjeme de ese horrible anuncio. Con gusto apoyé a Brown en una toalla sobre el escritorio. Soportaría este terror de diseño solo. De todos modos, una gran venta de reapertura suena como una buena oportunidad. Incluso podría significar que ahora había más productos disponibles. Emocionado, hice clic en el botón de entrada. Artículos. Creador de felicidad, 27.999.999 wons estrellita. Caramelos de la nostalgia, 12.999.999 wons estrellita. Envoltura 1.283.574 / diagonal 9.999.999 wons. Necronomicon, 49.999.999 wons. Podemos ayudarte. 66.666.666 wons. Compra más de 100 millones wons y obtén un 20% de descuento. Conviértete en un VIP del Centro Comercial Espacial. Espera un minuto. Está aquí. ¿Señor Corzo? Casi salté de la cama de la emoción, pero logré calmarme. La armadura finalmente apareció. Oh, ¿has encontrado el artículo que buscabas? ¡Felicidades! Absolutamente. Envoltura 1.283.574 / diagonal 9.999.999 wons. Tengo que comprar este pase lo que pase. Era incluso el artículo más barato. ¿Qué clase de premio gordo era este? Lo agregué a mi carrito y solo entonces me di cuenta de que costaba 10 millones de wons, momentáneamente golpeado por la realidad. ¿Pero cancelar la compra? Ni hablar. Mientras intentaba calmarme y me desplazaba por el resto de los artículos. ¿Amigo? ¿Pasó algo? No. Era lo contrario, en realidad. Revisé la lista de nuevo, un poco sobresaltado, pero era real. Reconozco todos estos artículos. Eso era la primera vez. Incluso cuando un artículo no estaba listado en los registros de exploración oscura, al menos había una breve mención que me permitía hacer una suposición razonable. Es cierto que algunos artículos parecían tan ominosos que rozaban el material de historias de terror, pero como por ahora eran solo descripciones, aún podía centrarme en su utilidad y aplicaciones. Esto es increíble. Y entonces, noté una marca peculiar junto a algunos artículos. Creador de felicidad, 27.999.999 wons estrellita. ¿Qué significa esta estrella? Cuando pasé mi dedo sobre ella, apareció una descripción. Estrellita es similar a algo que has comprado antes. Oh. Esos extraterrestres. Así que por eso renovaron el sitio. Habían implementado un algoritmo. Los artículos relacionados con compras anteriores estaban marcados con estrellas y listados en la parte superior. Pero no debería funcionar al revés. Para la ropa, podía entenderlo, pero ¿por qué compraría un artículo similar? Podría funcionar para consumibles que pudieran agotarse, sin embargo. Como este.
Caramelos de la nostalgia, 12.999.999 wons estrellita. La serie Nostalgia. Era del mismo lugar que el equipo de control de hilo rojo que había estado envuelto alrededor de mi muñeca durante mi tiempo en la sala de aislamiento del equipo de seguridad. Una serie temática sobre el regreso a un tiempo mejor en el pasado. Dado que esto era un dulce, probablemente tenía un efecto similar cuando se consumía. Parece que apareció porque había comprado varios productos comestibles antes, similar a las manzanas de Blancanieves. Esto es una compra obligada. Especialmente porque casi me quedaba sin esas mini manzanas, ya sea en jugo o en forma de píldora. Inmediatamente, lo agregué a mi carrito y continué navegando por el resto de la lista. Analgésicos, artículos curativos, armaduras, herramientas de intimidación, artículos de escape. Y entonces me di cuenta. Todos estos son buenos. Cada uno era práctico. Conocer sus usos facilitaba discernir su valor. Y luego, por supuesto, compra más de 100 millones de wons y obtén un 20% de descuento. Un descuento, ¿eh? Oportunidades como esta no se presentan a menudo. Cuando combiné mi salario, ganancias extra, bonificaciones por rendimiento y resté los gastos de vida, mis fondos disponibles ascendieron a... ¿Hasta 140 millones? No. ¿Quizás incluso 150 millones? Amigo, ¿estás logrando disfrutar de las compras a pesar de ese tormento visual? No. Se acabó. Miré mi carrito. Creador de felicidad, 27.999.999 wons. Caramelos de la nostalgia, 12.999.999 wons. Envoltura 1.283.574/diagonal, 9.999.999 wons. Necronomicon, 49.999.999 wons. Podemos ayudarte. 66.666.666 wons. Total igual a 67.666.662 wons. Asterisco de 8 trazos, descuento aplicado. Asterisco de 8 trazos, 134.133.329 wons. Vamos. Comprar cada cosa.